Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayendo estas historias casi a diario. Infinito. Cuando la señal fue detectada por primera vez, nadie sabía cuánto tiempo había estado transmitiendo. La señal y el identificador del transpondedor no se parecían a nada visto en las comunicaciones galácticas comunes. La mayoría creía que era una trampa. Esta fue la primera suposición, la más común. Cuando no se detuvo después de varios años, otros pensaron que se trataba de algún tipo de baliza de advertencia. Esta creencia también era frecuente, dada su ubicación. Algunos creían que era un tesoro, aunque no muchos. Y uno de esos creyentes en tesoros era el capitán de la Spitful, un extractor de minerales fuertemente modificado. Nada menos que el cazador de tesoros intergaláctico Blas Manta, tan frío y afilado como el vacío mismo, destructor de 1000 trampas, conquistador de un centenar de tumbas malditas, adornado con tesoros y distinciones y completamente intrépido. El corpulento esparoviano portaba una enorme arma letal, de origen desconocido, y un ostentoso abrigo, rojo sangre, decorado con ribetes dorados. Cuando se enteró de la llamada de una señal a la que nadie más se atrevía a acercarse, la tentación fue demasiado para resistirse, aunque las circunstancias hicieron que incluso él dudara. Con su ruda tripulación y su flota de aventureros, se dirigió hacia la señal. La galaxia contuvo el aliento mientras cruzaba hacia el espacio prohibido y trazaba su curso hacia sus profundidades, siendo la primera nave en hacerlo intencionalmente en la memoria viva. Incluso la mayoría de sus seguidores más devotos, las otras naves de su flota y los medios de comunicación más intrépidos se detuvieron en el límite del espacio prohibido para esperarlo en la estación Terminus, el puesto de avanzada más cercano a la zona de oscuridad total. Con solo sus operadores de cámara y una tripulación mínima, todos habiendo dicho sus despedidas y pagando lo suficiente como para vivir como reyes si sobrevivían, la Spitful entró en un área del espacio mucho más negra que el resto, donde ni siquiera las estrellas titilaban. Un peso inquietante se cernía sobre ellos, helándolos hasta los huesos sin importar su especie. En una galaxia de billones de seres sintientes, todas las reglas están destinadas a romperse, excepto una. Nadie habitaba el espacio prohibido. No habría nadie ahí, salvo las incursiones ocasionales de los servicios de emergencia y las fuerzas militares para guiar a alguna nave que hubiera vagado por error. Esta había sido una verdad universal durante casi 10.000 años, y nadie había olvidado la razón. Las cosas ahí morían, absolutamente todo. Nada crecía y nada vivía. Incluso en las naves con bahías hidropónicas especializadas, las plantas morían, las raciones dejaban de nutrir si se permanecía demasiado tiempo en el espacio prohibido, incluso las reacciones de fusión y la biología más básica se enfriaban. Las estrellas mismas estaban muertas. Ningún organismo o máquina había sobrevivido más que unos pocos días en el espacio profundo, aunque ocasionalmente restos fríos e inertes habían derivado hacia afuera. Si regresabas rápidamente, tu cuerpo y tecnología eventualmente volvían a funcionar con normalidad. Si te quedabas demasiado tiempo, nunca salías con vida. La atmósfera a bordo de la intrépida nave Spitful era tensa y silenciosa mientras pasaban los días. Todos sabían que estaban viviendo tiempo prestado. Ninguno sabía exactamente cuánto tiempo le quedaba. El viaje duró varios días a máxima velocidad, hasta que con una brusquedad impactante en la absoluta oscuridad, la flota encontró un orbe azul pulsante. El orbe estaba enclavado en una estructura de andamiaje avanzado y misteriosamente cargado de energía, justo por encima de lo que parecía ser una pequeña área iluminada y encerrada en vidrio. Los sensores confirmaron que el orbe era la fuente de la transmisión. La nave se detuvo a 10 kilómetros del orbe y envió un pulso de escaneo de luz con precaución. Inmediatamente,
el orbe reaccionó, reorientándose y emitiendo una señal que tomó el control sin esfuerzo del sistema de intercomunicaciones y de las pantallas a bordo de la nave. Veterana de un centenar de búsqueda de tesoros y al menos tantas batallas encarnizadas, la Speedful estaba blindada y protegida como un acorazado, y repleto de sistemas tan avanzados que incluso las naves insignia de los imperios estelares quedaban en ridículo. Estaba alimentada en gran parte por la quijotesca colección de tecnologías alienígenas de búsquedas anteriores, amontonadas en cada rincón. Pero esa transmisión evadió todas esas defensas y se apoderó de los sistemas con facilidad. En la imagen apareció un hombre, un humano. La reducida tripulación se estremeció de asombro. Las criaturas de leyendas y susurros. Ninguno había visto jamás a un humano real en carne y hueso. Pero todos habían escuchado, leído y visto suficiente sobre ellos para reconocerlos. Eran una de las 2 especies precursoras de la galaxia moderna. Las 2 especies cuya fusión artística seguía siendo el estándar de lo que el arte podía alcanzar. El hombre en la pantalla parecía de mediana edad, pero sus ojos transmitían algo antiguo. «Saludos, viajero. Te doy la bienvenida. Mi nombre fue alguna vez el Dr. George Montgomery. Si estás aquí, probablemente hayas seguido el mensaje de mi baliza. Te pido paciencia mientras te cuento mi historia. No estás en peligro cerca de la baliza». Todos a bordo de la flota escuchaban, absortos. Sabían que las palabras eran ciertas. De alguna manera era imposible de definir. Todos habían sentido cómo el aura de muerte del espacio prohibido desaparecía al acercarse a la baliza. Aproximadamente 100 años antes de mi tiempo, la humanidad tuvo su primer contacto con una especie alienígena. Nuestra ficción siempre había soñado y temido este momento en igual medida. Éramos avanzados, pero aún estábamos en nuestra infancia cósmica. Y por supuesto nos preocupaba qué nos encontraríamos cuando finalmente nos contactaran. Imaginen nuestra alegría cuando los Alari no solo resultaron ser amigables, sino también hermosos, cultos, artísticos. Es difícil explicar cuán gloriosos fueron esos días. Transformaron por completo nuestra sociedad. El hambre y la guerra desaparecieron de la noche a la mañana. El transporte y la contaminación se resolvieron. Más aún, hicieron que nuestro arte fuera mejor, no solo nuestra ciencia. Nos enseñaron nuevas formas de hacer música, poesía y cine. Ambas especies éramos intensamente artísticos y al entrelazarnos, esos rasgos florecieron aún más. Pero ni siquiera los Alari pudieron imaginar la profundidad de la inventiva humana. Eran una especie de vida muy larga. De hecho, entre eso, su belleza y su naturaleza gentil nos recordaban sorprendentemente a un artefacto de la ficción humana, los elfos, hasta el punto de que hubo teorías de que nuestras especies se habían conocido en una era más joven. Vivían alrededor de 800 años de forma natural. Nunca pudieron imaginar que podríamos vivir más que ellos. Su tecnología, combinada con nuestro entendimiento de nuestro genoma y nuestros cuerpos infinitamente adaptables, eliminó efectivamente el envejecimiento. Podíamos morir cuando eligiéramos. Claro, pensarías que todos eligieron vivir para siempre, pero no fue así. De hecho, la mayoría se mantuvo en el ciclo de vida natural humano, o lo extendió quizás 50 o 100 años más. Yo fui uno de los que eligió vivir más tiempo. Era uno de los mejores científicos que la humanidad tenía para ofrecer, y mi trabajo pionero en física con la científica Alari, la doctora Shayara Luxariel, no podía ser abandonado por algo tan trivial como la mortalidad. Empecé a trabajar con ella cuando tenía poco más de 50 años, y durante siglos de colaboración desbloqueamos tantos misterios del cosmos que con prácticamente ningún esfuerzo desarrollamos un amor más poderoso de lo que jamás había imaginado. Ella era el final de cada oración que comenzaba, era el aire en cada aliento que tomaba. Todavía lo es. Cuando yo tenía alrededor de 500 años y Shayana unos 600, los Shield atacaron. Puede que hayas oído hablar de ellos, o puede que no. De cualquier forma, permíteme tranquilizarte, ya no están.
Eran un enemigo voraz, imposible. Las ciencias combinadas de la humanidad y los Alari lucharon con poder, creatividad y fuerza bruta nunca antes vistos desde que se formó el universo. Pero no fue suficiente. Los detalles no importan, pero íbamos a perder miles de planetas, billones de seres felices, sanos y luminosos, la mayoría desaparecidos, el resto empujando cada vez más hacia atrás. Shayana y yo convertimos nuestra investigación sobre la naturaleza de la realidad en algo horrendo, buscando una forma de detenerlos. Nos convertimos en el último bastión de la humanidad y los Alari después de que la Tierra y Alaria cayeran. Nuestro centro de investigación era ahora gigantesco y en parte una fábrica militar, resguardada por los últimos restos de las flotas aliadas. Ideamos armas terribles, cañones de riel relativistas, minas que destrozaban permanentemente la realidad de formas espantosas, y muchas otras cosas que tomaría años para describir si tuviera algún deseo de hacerlo. Y todas causaron un daño terrible a los Shield, pero ellos seguían viniendo. Con nuestra última apuesta, que de hecho habíamos ideado años antes, pero que esperábamos nunca usar, no era un arma que pudiera ser contenida, ni una que discriminara. Con ello creamos el abismo que cruzaste para llegar aquí, un espacio vacío. Lo llamamos el crimen, porque eso es lo que fue. Ya sabes lo que hace. Mata todo. Un agente asesino igualmente efectivo contra la biología y la tecnología. Un agente asesino que apaga todas las reacciones de fusión de las estrellas y detiene todo, desde un corazón mamífero hasta una chispa golpeando el pedernal. Distorsiona la física, el tiempo y la realidad misma, impidiendo que cualquier cosa viva. No compartiré los detalles sobre cómo funciona o cómo fue desarrollado. Destruimos esos registros y nuestras notas aproximadamente un año después de desplegarlo, cuando estuvimos seguros de que había funcionado. Luchamos contra los Shield por mucho tiempo. Conocíamos la velocidad de sus naves, sabíamos la ubicación de sus mundos. Lo más importante es que sabíamos tres cosas: que eran una especie colmena con una reina, que su mundo natal estaba dentro del volumen que el crimen abarcaría y que sus naves no podrían escapar del área a tiempo para que importara. La humanidad y los Alari usamos los últimos recursos y naves para lanzar un ataque final, masivo. Todo en el espacio Shield como distracción para darnos tiempo de empacar un contenedor gigantesco. Lo llamamos la cápsula del tiempo, con todo el arte, música e historia que pudimos. La lanzamos a la mayor velocidad que nuestra tecnología permitía, recubierta con la mejor tecnología de sigilo que teníamos, y esperamos hasta que cruzara el volumen antes de desplegar el crimen. Esperábamos que la encontraran. Y la encontramos, murmuró Baz sin darse cuenta de que había hablado. Todo el mundo conocía la historia de la cápsula. Había impulsado la civilización galáctica cuando fue descubierta. Era el fundamento de la cultura galáctica. La tecnología de la cápsula había sido un triunfo, pero el arte lo fue aún más. Nada en la galaxia había visto eso antes. El arte de los humanos y los Alari eclipsaba el arte de todas las demás especies combinadas. Aún más importante, la cápsula dejó en claro el grado en que las especies podían prosperar en paz juntas, trazando un camino para las relaciones políticas pacíficas entre especies vecinas. La mayoría de los historiadores galácticos dividían la historia en antes y después de la cápsula. El crimen funcionó. Los Shield desaparecieron, nosotros también, los Alari también. Todo lo demás que vivía en esa parte de la galaxia también. Todo menos este faro. Puse todo lo que tenía en el diseño de este faro mientras Shayana trabajaba en la cápsula del tiempo. Proporcionaba una pequeña zona segura, solo el espacio suficiente para que Shayana y yo viviéramos en un modesto apartamento con comida, agua y plantas. No lo suficiente para salvar a ninguna de nuestras especies, ni siquiera suficiente para alguien más. Solo el espacio suficiente para que viviéramos nuestras vidas juntos. Y lo hicimos, en nuestra pequeña burbuja de realidad funcional,
rodeados por 1 trillón de kilómetros de pura muerte. Amamos con un brillo que avergonzaría a las estrellas. Escuchamos la música de nuestras culturas. Bailamos, hicimos el amor al ritmo de Mozart y Calandia por igual. Vivimos tantos aspectos como pudimos, muchos de los cuales espero que hayas encontrado en la brillante cápsula. Ella murió cuando tenía 805 años, por causas naturales después de todo. Parece imposible. La enterré en el suelo de nuestro pequeño jardín de la estación, según la tradición de su gente. He estado aquí solo por aproximadamente 1 año, creo. Dejé de llevar la cuenta del tiempo. Creo que estoy listo para irme. He apagado mi cronoimplante. Envejeceré rápidamente y me reuniré con mi Shayana. La computadora de la estación me enterrará con ella cuando muera. No tomará mucho tiempo. Este faro permanecerá. Algún día llegarán lo suficientemente cerca como para captar la señal, y su tecnología está más allá de cualquier cosa que la sociedad galáctica pueda dañar o apagar. Pero en caso de que me equivoque, les pido humildemente que lo dejen en paz, transmitan su mensaje y abandonen este lugar en paz. 2 especies de felicidad y belleza imposible detuvieron el avance de una amenaza inimaginable a costa de todo. Mi amada y yo llevamos el orgullo de haberlos detenido, pero también cargamos con la culpa imposible de acabar con la vida misma de 2 especies que amaban tanto la vida, y de matar cualquier cosa más que se aventure aquí. Si me estás escuchando, hicimos todo esto para darle una oportunidad a la vida, para que personas como nuestras 2 especies puedan existir nuevamente en paz y continúen con nuestro amor infinitamente. No puedo soportar este peso más tiempo en soledad. La extraño. Adiós. Por favor, no nos olviden. El silencio reinó en el puente del Speedful. Después de un largo silencio, la reducida tripulación y el camarógrafo miraron pensativos a Blas. Todos lo habían visto atravesar ríos de sangre, y todos quedaron atónitos al ver sus ojos, normalmente agudos, y ahora brillaban con emoción. Esperaban órdenes para abordar y saquear. Fijen el rumbo para salir del espacio prohibido. Reunámonos con la flota. Una ola de asombro recorrió el puente. Preparar la nave para el espacio prohibido y establecer los contratos de medios y saqueo había costado una fortuna. Irse con las manos vacías perjudicaría incluso a las riquezas de Blas. Además, si las palabras del humano sobre la tecnología del faro eran ciertas, incluso una pequeña parte de esa tecnología podría asegurarles la vida entera. Blas cerró los ojos y asintió. Sé lo que están pensando. Sí, dolerá. Y sí, he saqueado tumbas, he robado a reyes, emperadores y ciudades. Lo he hecho con gusto, pero no voy a profanar este lugar. Este es el único sitio de vida en medio de una muerte eterna. Esto no es una tumba de ego y poder. Ellos lo dieron todo. Cargaron con la culpa y el sacrificio de 2 especies. Este es un sepulcro de héroes. Cueste lo que nos cueste, a ellos les costó más. Y así, el Speedful se alejó lento y solemne en el vacío. Todas las especies aún evitan el espacio prohibido, pero ya nadie lo llama así desde que Blas hizo público el significado de la transmisión, justo antes de retirarse de su carrera de aventuras y regresar a su hogar y su familia para siempre. Ahora llaman a esta área muerta del espacio el regalo. En la negrura del espacio, tan inmóvil y fría como la misma muerte, un pequeño apartamento permanece iluminado. Un par de pequeños árboles aún crecen en el jardín de la estación, cuidadosamente podados, regados, alimentados y vigilados por los sistemas de la estación. Sobre el apartamento, un último faro brillante sigue resplandeciendo, empujando la oscuridad hacia atrás. Este es el sepulcro de la humanidad y los Alari por igual. Continúa emitiendo su mensaje de amor y sacrificio, el de 2 especies y el de 2 almas. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.